La estructura se puede ver de tres formas. Yo lo llamo tres tipos de estructura, ¿sí? Y esto lo hago porque básicamente muchas personas me preguntan y de pronto les ha pasado también que ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo yo sé cuándo es un máximo realmente válido o cuándo es un mínimo verdaderamente válido? ¿Sí? Algunos me dicen, usted lo mira con mechas, usted lo mira con cuerpos, ¿usted cómo lo mira? Yo les voy a hablar de las tres maneras en las que ustedes pueden seguir una estructura. Al darles esta información, cabe aclarar que más allá de la mentoría y el acompañamiento, ustedes tienen que poner de su parte, donde tienen que probar esto, tienen que hacerle backtest, tienen que comprobar que lo que yo les estoy diciendo es verdad. O sea, no me crean, vayan a los gráficos y compruébenlo, ¿sí? Yo nunca les voy a enseñar a ver un indicador, porque para mí, aquella persona que les guíe o les oriente a ver un indicador, lo único que está haciendo es quitándole la mirada a lo que no tiene importancia, porque todo está en el gráfico, todo está en las velas, todo está en el precio. Literal está ahí y lo hemos tenido ahí durante mucho tiempo. Algunos de pronto no, pero algunos sí, y no nos hemos dado cuenta qué tanta información nos están dando las velas. Y con esto no les voy a hablar de la vela doji, de la vela envolvente, del patrón de velas, del martillo invertido. A mí eso no, yo no miro eso, ¿sí? A mí no me interesa los patrones de velas, ni leerme la famosa Biblia de las velas japonesas, que es como un diccionario de más de 100 páginas, donde muestran todos los patrones de vela y asumen que uno tiene que aprendérselos todos. Entonces yo me monto en un gráfico y ya, este es el patrón donde veo esta velita doji o este martillito y esta de acá. Entonces ya, con eso yo ya tengo mi patrón. No, yo les voy a mostrar es cómo leer la estructura en base a mapeo estructural y ruptura. Entonces, ese es el título de esta sección, el mapeo de estructura de mercado, que es una parte, y la identificación de los diferentes tipos de ruptura. Denme un segundo. ¿Me pueden confirmar si el audio se está escuchando bien, se está yendo mi voz antes de seguir, por favor? ¿Lo escuchan Me dicen acá que todo bien, se profe? está yendo. Escríbanme en el chat y díganme para saberlo, ¿listo? ¿Se escucha bien? Me dice Julio. ¿Se escucha bien, Euro? ¿Se escucha bien, José? Perfecto, Víctor. Ok. Solamente entonces es acá que pronto se estaba yendo. Vale. Entonces, sigo. Voy a estar de pronto pausando así porque a veces de pronto el audio, o sea, tengo acá a mi esposa que me está escuchando la sesión, por si de pronto hay algún inconveniente de audio, les pregunto antes de seguir para que no se pierda nada. ¿Listo? Entonces, el mapeo de estructura de mercado y la identificación de los diferentes tipos de estructura. Vamos a tener los tres tipos. Vamos a empezar con el tipo 1, que es el mapeo, que es este de acá. Ese es el tipo 1. Es donde vamos a tener un mapeo estructural, donde vamos a marcar solo el cuerpito de la vela. Entonces yo voy a marcar mis máximos y mis mínimos cada vez más altos o cada vez más bajos, sea alcista o bajista la tendencia, ¿sí? En donde el, el, el cuerpo o esos delineamientos de máximos y mínimos los voy a marcar con cuerpo. Y la ruptura estructural, la que me va a confirmar a mí que ya vamos a formarnos un nuevo fractal alcista o bajista, me lo va a determinar también el cuerpo de la vela. Entonces, aquí lo quise hacer con esta imagen para que lo puedan comprender mejor. Ahorita vamos a mirar un ejemplo en un par, que es dólar yen. Quise utilizarlo como ejemplo. Y es el siguiente. Van a ver acá en este dibujo, en la mano izquierda, el primero, que yo tengo señalado acá este máximo, y esto aplica para la manera inversa también, ¿no? O sea, también como si estuviéramos viendo el precio al revés. Este máximo lo tengo delineado con el cuerpo de la vela. Entonces van a ver que el precio venía acá subiendo. Aquí dejó el cuerpo y dejó unas mechas, ¿cierto? Y el precio empezó a caer, lo que sea, ¿sí? Entonces está el impulso y el retroceso que les hablaba ahorita con el dibujo. El precio sube y tiene que corregir
para mitigar y luego vuelve y forma su nuevo impulso y así es su secuencia. Pero aquí quiero enfocarme específicamente en cómo yo tomo como, digamos, un fractal válido. Entonces, en este tipo 1, lo vamos a llamar así, estructura tipo 1, el máximo o los mínimos los vamos a alinear con cuerpos de vela. Entonces, tenemos esta línea blanca con cuerpo. Y para mí, el nuevo fractal se empieza a considerar siempre y cuando el precio me haga una ruptura con cuerpo de vela. Entonces van a notar que, por ejemplo, cuando el precio llegó a este punto, aquí hubo como ruptura con mecha, ruptura con mecha, ruptura con mecha. Después de haber hecho este retroceso, sin tener esta información de aquí para allá, ustedes pueden decir, ok, aquí fue el retroceso, el precio va a empezar a subir. Pero en este tipo 1, si el precio me rompe con mecha, ¿sí? No es la manera correcta de verlo en el tipo 1. Por eso son 3 tipos, ¿listo? Entonces, si yo por lo menos me acostumbro a ver o a seguir la estructura con un mapeo estructural de cuerpos, a ver, alguien me está escribiendo. Pregunta Euro, por favor. Activa el Profe, audio. eh, sí, ¿me escucha? Sí. Eh, pues pasa que yo, por ejemplo, me confundo en el sentido de que cuando yo veo la mecha, yo me bajo una temporalidad pequeña y esa mecha es un cuerpo, ¿cierto? Ujú, Entonces ahí como que es como que en temporalidad mayor es simplemente una mecha, pero en temporalidad menor, ujú, esta mecha representa un cuerpo. O ujú. sea, ahí como me confundo y no sé cómo tomarla ahí de esa manera. Ok. Aclarar eso. No hay problema. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Cuando ya les esté explicando, vamos a ver mañana, exactamente vamos a ver un trade que se tomó en la US esta semana desde la temporalidad mensual y hasta la temporalidad pequeña. Eh, Esto de las estructuras que tú dices que te confunde de una temporalidad a otra es entendible. Sin embargo, cada temporalidad tiene unos límites, ¿no? Por ejemplo, cada temporalidad tiene un fractal. Entonces, dentro de un fractal de H4 tienes 3 impulsos o 2 impulsos de H1. Lo ideal es, y ya lo van a ver en la forma en la que nosotros analizamos, es siempre cada temporalidad vamos tomando el fractal en el que tenemos, pero combinándolo. Por ejemplo, en mensual tenemos un impulso alcista. Entonces, teniendo, digamos, el tipo 1 yo tengo, esto es una estructura mensual. Entonces tengo mi fractal, que estoy delineando el máximo con cuerpo, y luego en mensual, ruptura con cuerpo. Tengo un fractal alcista. Me bajo por allá a diario y en semanal y tengo un fractal o 2 fractales dentro de este solo impulso. Me bajo a diario y tengo como 3 impulsos dentro de toda esa pierna. Entonces, a lo que voy con esto es que todas las temporalidades se van a ir mezclando. Lo importante es que mientras se va mapeando el análisis, tú vayas tomando en mensual cuál es tu impulso, retroceso, tu fractal, lo marcas. Si lo están viendo con cuerpos, entonces de cuerpo a cuerpo, luego se bajan a la temporalidad que le sigue y van viendo si en semanal, digamos, no ha hecho esa ruptura con cuerpo, pues todavía no tienen, digamos, ese cambio. Pero ya lo van a ver mejor en la aplicación del mismo porque pues así en esta sola imagen es muy difícil explicarlo y claramente tengo que irme a los gráficos a mostrarles, ¿no? Entonces, no se preocupen por eso, ya lo van a ver cuando empecemos, les muestre un análisis desde cero, les muestre las entradas como tal, van a entenderlo. De hecho, si gustan, mañana también, si nos da el tiempo, hacemos un análisis de cualquier par. Ahí mayoría gana, les dejo la tarea al canal lo analizamos desde cero, ¿sí? Y vamos viendo cómo es que se debe tomar eso en cuenta. Pero entonces, para no alargarlo en esto, el tipo 1 es mapeo estructural con cuerpos y ruptura estructural con cuerpos de vela. Entonces, aquí en este ejemplo, si me rompe con mechas, pues yo no tengo ruptura hasta que me rompa con un cuerpo. ¿Listo? Y todo el mapeo va de cuerpo a cuerpo. Hay una ventaja con este tipo de mapeo y de ruptura estructural y es que ustedes entenderán que el movimiento institucional se representa es con los cuerpos de las velas y las mechas tienen variaciones porque dependiendo del broker. Entonces,
Yo personalmente tengo una forma de ver la estructura en específico que les voy a decir de las tres, cuál es la que yo personalmente más uso, pero eso no quiere decir que en ocasiones no use el tipo uno o en ocasiones no use el tipo 3. Eso ya lo van a ir viendo con la experiencia y como les digo, en el seguimiento, toda esta información se va a digerir mucho mejor. ¿Listo? Tenemos también el tipo 2 estructural, donde nuestro mapeo de estructura se va a hacer con mechas de velas. Entonces ya en este mismo ejemplo, que es el mismo ejemplo para las tres, yo voy a delinear después de mi impulso cuál es mi máximo. Y el primer máximo, no el segundo, no cada vez que me va haciendo un máximo, sino el primero, yo lo marco como mi mecha o como mi máximo, como mi high. ¿Sí? Luego este máximo, yo lo que voy a esperar es que el precio obviamente retroceda, como en efecto lo hizo acá, pero solo voy a considerar ya el nuevo impulso o el nuevo fractal en formación cuando el precio me rompa este máximo con un cuerpo. Entonces, a diferencia del número uno, del tipo uno, que era de cuerpos con cuerpos, el tipo 2 es con mechas, los delineamientos de máximos y mínimos, pero las rupturas, lo que me va a confirmar a mí que el siguiente movimiento se está formando o que este fractal ya es roto para el siguiente, va a ser cuando me rompa y me cierre con cuerpo. No que me rompa con cuerpo y de repente el precio se recogió al último minuto y quedó esto siendo una mecha. No, tiene que romper con cuerpo y cerrar una gran parte o alguna parte de su cuerpo tiene que estar por encima del límite de este máximo, en este ejemplo en específico. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar ejemplo en gráfico para que vayamos viendo los tres tipos de estructuras. ¿Listo? Ese es el tipo 2 y el tipo 1. Está el tipo 3, que es una forma también de poder ver o delinear la estructura, los fractales alcistas o bajistas, que es de mecha a mecha. Entonces el mapeo estructural se va a dar con mecha de velas y la ruptura estructural también la vamos a considerar con mecha de velas. Y en este caso tenemos el ejemplo. Tenemos el impulso, tenemos el primer máximo, el precio retrocede, sube, rompe con mecha, por eso tengo este primer circulito. Ahí tengo una posible ruptura para el nuevo fractal. El precio no rompe o no sigue largo, sino que por el contrario vuelve y retrocede, me rompe el mínimo y luego vuelve y sí rompe ya con mecha y con cuerpo. Hay un, hay una desventaja de este tipo 3 y ustedes me dirán, pero ¿por qué entonces me la está enseñando si me puede confundir? Bueno, la estoy mostrando porque en ocasiones sí es útil, pero la gran mayoría de veces no lo es. ¿Por qué? Porque cuando yo mapeo estructura con mechas y cuando considero también las rupturas con mechas, van a ver en muchos momentos voy a tener rupturas con mechas por lado y lado y el precio me va a romper cada nada por un lado y por el otro y ahí es cuando uno se viene a confundir. Inconscientemente la mayoría de personas cuando están empezando en esto empiezan a delinear sus estructuras de esta forma. Y es un grave error hacerlo, sobre todo en las temporalidades más chiquitas. Es bueno utilizarla, en ocasiones sí lo es, y lo tengo que reconocer que en ocasiones sí la uso, yo uso las tres, pero ¿cuál es la favorita de Raúl? Mi favorita, el tipo de estructura en mapeo y ruptura que yo prefiero y que yo les recomiendo. Sin embargo, las otras es bueno que las prueben en demo, en backtesting, pero mi favorita es la tipo 2. A mí me gusta delinear los máximos y los mínimos siempre con las mechas y la ruptura como tal la voy a considerar con cuerpo. Entonces les muestro los tres tipos de estructura porque son tres formas válidas de ver la estructura. Nunca o no va a haber una forma 100% acertada. Todas van a tener sus déficits, pero hay unas que les funcionan a unos, hay otras que les funcionan a otros. Personalmente a mí me gusta más la tipo 2 y es para que cuando en los futuros análisis que yo les voy a ir compartiendo semana tras semana, ustedes entiendan cuando hablo de tipo 2, tipo 3 o tipo 1, ese es el tipo de estructura que ustedes pueden considerar. Cualquiera de las tres es válida utilizarla, todas tienen sus pros y sus contras. La tipo 1, por ejemplo, con cuerpos, pues digamos que es una estructura que no va a tener tanto movimiento porque ustedes tienen que esperar que rompa con cuerpo. La tipo 2, digamos que es para mí la más fluida,
¿sí? Porque van a haber obviamente limitantes con mechas y las rupturas con cuerpos se van a ver muy, muy bien. Y la tipo 3 es la más de más adrenalina, ¿sí? Porque es la que constantemente está haciendo rupturas por lado y lado. Entonces yo por eso recomiendo la estándar, la tipo 2 porque está en el punto medio de las dos. Es movida, pero tampoco es tan agresiva y tampoco es tan lenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de lanzarme con el gráfico? ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta el momento he sido claro. Por favor, me escriben ahí en el chat. ¿Todo claro, Gerson? Euro, claro. Víctor, claro. Claro, Julio. Claro, Edwin. Raúl, todo ok. José, todo claro. Listo. Vale, Brigitte. Listo, perfecto. Entonces, me quiero ir a un ejemplo de dólar yen, pero quiero que nos demos un descansito de 5 minuticos. Entonces, ahora vamos a irnos con los ejemplos de los tres tipos de estructura. Quise utilizar, este creo que me pareció uno de los mejores ejemplos, dólar yen en el mes de agosto, finalizando el mes de agosto. ¿Cómo es que normalmente ustedes podrían hacer el mapeo con las tres estructuras? Con esto no quiero decir que tienen que usar las tres. Yo les recomiendo que escojan una, ¿sí? Para mí, pues como les digo, la que más me ha gustado, la que he hecho pruebas y me ha brindado mejor resultado es la tipo 2, pero las otras también son muy válidas y ya es cuestión de preferencias. ¿Listo? Entonces, aquí en dólar yen, quitándonos un poco el hecho de toda esta caída que hubo en agosto, sin mirar eso, miremos esta última porción de acción del precio y voy a ir adelantando aquí en el replay a medida que va avanzando. Digamos que estamos en la estructura tipo 1. En la tipo 1 vamos a ver que el último fractal, el último máximo por cuerpo, vamos a marcar este máximo de acá. ¿Listo? Voy a dejar esto un poco más grueso. Yo hago siempre dos lineecitas y ampliamos este gráfico acá. Mucho mejor. Entonces, en el tipo 1 tengo mi máximo. El precio venía cayendo. Luego hizo un retroceso, que es este que estoy marcando acá, y tuvo un nuevo impulso. Por estructura tipo 1, yo hubiera marcado mi máximo acá y mi mínimo acá. Entonces tengo un fractal conformado por el solo hecho de que cayó el precio, retrocedió, aquí la ruptura, perdón, la ruptura fue acá, ¿sí? Inicialmente rompe con cuerpo, entonces tengo mi nuevo fractal. A medida que va avanzando el precio, que yo lo voy avanzando, yo necesito esperar a que el precio me rompa por cualquiera de los lados con cuerpo y cierre por encima de sea el máximo o el mínimo para poder considerar un nuevo fractal. Si se dan cuenta, si el precio viene cayendo de esta forma, lo que esperamos en este retroceso es que el precio siga haciendo esto. Pero como nosotros no estamos para adivinar ni para decirle al precio que tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga, simplemente nos vamos con el fluir. Si el precio venía cayendo y de repente nos empieza a cambiar esa secuencia, tengo lo que les decía hace un rato que era un BOS, un BOS, si es que eso se puede ver como una B, una ruptura de estructura. Entonces, con cuerpo estaría cambiando esa secuencia, miremos cómo el precio lo hace. Cierra el cuerpo de la vela por encima de este máximo, por lo tanto ya tenemos un cambio, un giro estructural y vamos delineando nuestra estructura entre el mínimo, obviamente, y el máximo con cuerpos. Ese es en tipo 1. Para poder seguir viendo el nuevo fractal, ¿qué necesitamos? Que el precio obviamente retroceda y nuevamente nos rompa, si lo va a romper hacia el alza, pero tiene que romper con cuerpo este mapeo de este máximo que estoy colocando acá. Ven que el precio cae, ahí digamos que se mantiene en ese retroceso. Aquí no ha hecho nada, nos mantenemos todavía dentro de este rango, desde este mínimo hasta este máximo. ¿Listo? El precio siempre se mueve en rangos. Mi operativa radica mucho en tratar de comprimir el precio y entender en qué rango estoy para no volverme un 8 en el momento de analizar.
solo para que sepan. Entonces, miren, acá el precio, avanzándolo un poco, empieza a romper con cuerpo, pero vamos a ver si realmente cierra con cuerpo. Y si cierra con cuerpo, por lo tanto, tenemos muy posiblemente un nuevo fractal, porque estamos viendo el tipo 1. Entonces tengo mi nuevo mínimo y mi nuevo máximo con cuerpo. Lo rompe muy sutil, ¿sí? Y podría cambiarnos, pero estamos viendo tipo 1. Entonces rompe. Vamos a ver si nos hace un nuevo impulso. Miren acá el precio nuevamente rompe con cuerpo. Obviamente aquí es donde viene lo siguiente. Normalmente cuando ustedes van a ver que el precio hace un impulso, un retroceso representado en velas, los retrocesos que yo recomiendo considerarlos como válidos, ¿sí? Son como esos retrocesos que llevan al menos más de una vela del sentido contrario. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, el precio hizo una vela negrita y luego una vela verde y subió. Eso para mí es más como una pausa del mercado. Entonces, digamos que todo esto que me está haciendo el precio acá se puede considerar como un solo impulso que rompió, sí, sutilmente con cuerpo acá, pero pues no fue tan notorio como de pronto ahorita sí lo está haciendo. Entonces, esto realmente no es como el retroceso y esta de pronto no era la ruptura oficial, sino puede que sea esta. La vamos siguiendo a medida que el precio se va desarrollando. Aquí se sigue mostrando con cuerpos hasta que tengamos un retroceso válido o por lo menos mejor conformado, ¿no? Sigue rompiendo con cuerpos. Aquí realmente no hay un retroceso. Tengo mi fractal todavía extenso. Aquí fue la ruptura como tal. Entonces tengo de acá abajo, de este mínimo a este punto más alto. Lo corro acá. Vamos a ver si nos hace algún retroceso. Miren que el precio ya empieza a mostrar corrección, ya empieza a ver como diferente la cosa, pero tengo mi punto más bajo acá y mi punto más alto acá. Por cuerpos, yo necesito esperar, o sea, el tipo 1 necesito esperar que me rompa con cuerpo, bien sea para arriba o para abajo para seguir una secuencia alcista o simplemente la bajista. Miren cómo el precio avanza y todavía no tengo una ruptura como tal de nada, sigo en ese rango. Entonces, si se dan cuenta en el tipo 1, como les decía, es el tipo más lento, es en el que obviamente vamos a tener que esperar que el precio nos rompa de un cuerpo a otro, ¿sí? Y eso puede tomar bastante tiempo. Entonces, en este tipo 1, digamos que es para la persona ya muy conservadora que espera realmente esas rupturas para que pues puedan obviamente centrarse en ese movimiento, ¿no? Los impulsos, porque a veces van a ver que el precio lanza impulsos demasiado extensos y esos impulsos generalmente conllevan una corrección, esos pullbacks también conocidos. Esas correcciones como tal, ustedes van a ver algo y es que el precio, digamos que empieza a generar secuencias también de máximos y mínimos cada vez más altos, que en ningún momento quieren decir que la estructura general es alcista, sino que está haciendo una corrección en forma de máximos y mínimos cada vez más altos. Eso yo lo llamo una subestructura. Entonces muchas veces vamos a ver la estructura general, que por ejemplo es toda esta pierna full bajista y toda esta secuencia de máximos y mínimos, alcistas o bajistas, que son subestructuras, ¿sí? Entonces esa subestructura como tal, yo la considero mucho, más que todo cuando estamos en esos retrocesos extensos, ¿sí? Eurogen fue un par esta semana que tenía que corregir. Desde la semana pasada está corrigiendo un impulso enorme. Entonces, si yo mido tipo 1, yo necesito, digamos, si yo estuviera en tipo 1, en este preciso ejemplo, todavía el precio ni me ha roto para arriba ni me ha roto para abajo. Sigo como en un retroceso que literalmente me está haciendo una nueva subestructura. Ustedes la pueden ir siguiendo y dicen, ok, todavía no ha roto todo el fractal, pero me va haciendo como una subestructura chiquitica, donde me va generando, estoy viendo esa secuencia de máximos y mínimos cada vez más bajos. Entonces yo voy delineando eso, porque voy mirando si de pronto allí tengo una oportunidad para invertir. O sea, aquí van viendo que el precio iba haciendo esto, subestructura, rompe con cuerpo, tenemos como un mini rango, ¿sí? El precio sigue avanzando. Nuevamente intenta romper, pero no rompe con cuerpo. Y aquí oficialmente rompe este cuerpo. ¿Sí? Y tenemos de acá a acá que rompió.
voy corriendo el precio. Esto puede parecer algo complejo ahorita porque, pues, digamos que estamos viendo un ejemplo rápido y falta mucha práctica y obviamente el precio es muy fractal y los escenarios van cambiando. Pero quería mostrarles el tipo 1 de esta manera para que puedan ver cómo lo pueden delinear. Vamos a ver el tipo 2 con este mismo ejemplo, pero ya teniendo lineamientos con mechas y rupturas con cuerpos. Volviendo al mismo ejemplo desde el inicio, el precio venía cayendo bruscamente, hizo un impulso, un retroceso, un impulso. En este caso yo voy a mapear mi estructura. Mi punto más bajo va a ser esta mecha y mi punto más alto va a ser este máximo, esta mecha también. Entonces para mí, para yo poder considerar bien sea que el fractal va a seguir bajando o que tenga un nuevo fractal bajista, después de este retroceso necesito que rompa acá con cuerpo o si ya va a cambiar, necesito que rompa con cuerpo mi máximo, que ahora ya no lo estoy delineando con cuerpo, sino con mecha. Volviendo al mismo ejemplo, el precio viene, rompe acá con mecha, todavía en este ejemplo tipo 2 no me ha hecho una ruptura ni al alza ni a la baja, simplemente yo puedo decir que estoy en un rango todavía y necesito esa ruptura para empezar a mirar para dónde me voy a ir. ¿Sí? Muy posiblemente, digamos que se viene el cambio, el rango, y noten que yo en ningún momento voy a cambiar este máximo acá, porque eso lo único que va a hacer es prolongar mi estructura. Yo mantengo el original, el primero, porque eso es para mí todo es un rango, ¿sí? Entonces, en el momento que rompa este, no tanto este, ya puedo estar considerando la ruptura con cuerpo, ¿listo? Aquí se viene, miren que el precio rompe mi original máximo, que no lo había hecho, hizo un intento con esta mecha, pero eso no es una ruptura en base al tipo 2 de estructura que vemos, pero este sí es una ruptura, obviamente si cierra así. Avanzándolo, pues claramente el precio sí cerró por encima, entonces lo que yo hago es ir delineando ese máximo, obviamente ya tengo mi nuevo mínimo y sé que tengo mi fractal, me está cambiando estructura o dirección, veníamos así, el precio me rompe y tengo mi nuevo mínimo y mi nuevo máximo. Esto es de mucha práctica, ¿sí? Porque van a haber momentos en los que la estructura les puede jugar feo, los puede confundir, ¿sí o no? Pero pues es importante nosotros entender qué es lo que estamos delineando, buscando. Este ejemplo, digamos que es algo complejo y me gusta porque no es el típico ejemplo fácil donde se ven a legua los fractales, porque eso es muy fácil verlo, pero digamos que así es tratar de mapear. Yo tengo que siempre tener, yo siempre recomiendo dos líneas, una para arriba, una para abajo, para alinear el máximo y el mínimo. Y a medida que el precio me vaya mostrando su secuencia o su sucesión de máximos mínimos, más bajos o más altos, pues simplemente yo voy siguiéndole la pista con mis dos lineecitas que son muy básicas, pero pues sirven bastante. Y si el precio, digamos, me rompió esta estructura, digamos, tengo este máximo, este mínimo, este máximo que fue roto. Recuerden lo que les hablaba ahorita en la primera diapositiva. Todo impulso requiere una corrección y debe mitigar. Y el precio es fractal. Entonces, venga, pero es que tiene que subir por acá, mitigar acá arriba. Exacto. Entonces, después de ese impulso, ¿qué necesita hacer? Bajar y puede volver a subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir. Y así se vuelve esto como un electrocardiograma, que uno no entiende de inicio, pero cada vez que ustedes van metiéndose al detalle de la estructura, pues obviamente van a comprenderla, ¿sí? Ayer tenía una clase con un alumno y le estaba mostrando precisamente esto porque la semana pasada tuvo digamos que unos stops en dólar CAD y básicamente era porque se estaba operando en un rango, pero un rango lo podemos operar si entendemos cómo delinear esa mini o esa subestructura y sacarle el máximo provecho, aunque no esté de pronto dentro del movimiento más grande, puedo sacarle provecho. Entonces, después de un impulso de esos, ustedes saben, y por lógicas, todavía no voy a hablar de conceptos de Smart Money, puntos específicos de mitigación, que ya lo vamos a hablar después. Por favor, enciendan las cámaras. Y pues, obviamente tiene que hacer un retroceso a unas zonas que ya mañana vamos a hablarlo más en detalle. ¿Listo? Por favor, enciendan las cámaras. No,
no me las apaguen. ¿Listo? Avanzando con esto, vamos viendo que el precio nos va a empezar a hacer como esa subestructura en este ejemplo y pues yo simplemente me voy guiando con el precio. ¿Por qué nosotros trabajamos en base a la estructura y la subestructura? Porque a mí me gusta sacarle el máximo provecho a los movimientos. Digamos que ustedes dicen, ok, el precio tiene que llegar acá, después de un impulso tiene que llegar acá arriba. Yo sé que si el precio tiene que llegar arriba, la pregunta del millón siempre va a ser, ¿y cómo va a llegar? Yo siempre me pregunto eso, listo. Si yo estoy esperando que el precio suba hasta por allá, ¿cómo va a llegar el precio hasta allá? ¿Cierto? Entonces, él tiene que llegar impulsado por alguna, incentivado por algo que sucede por acá desde abajo, ¿sí? Y eso me ayuda mucho para esto la estructura. Y la estructura es la que me ayuda a mí a entender, a comprender obviamente esto. Entonces, me va armando estructura, subestructura, le voy siguiendo el delineamiento. Vamos a seguir con este ejemplo. El precio me rompe esa subestructura, que a su vez, ¿qué está haciendo? Todo este impulso que hizo originalmente lo tiene que mitigar, ¿no? Entonces, por eso es que está haciendo subestructuras. No siempre el precio va a llegar de una. ¿Sí? De que subió rápido, entonces ya el retroceso va a ser de una y va a ser obvio. Noten que acá el precio lo que está haciendo es un retroceso, ¿sí? A este submovimiento, pero a la final, ¿cuál es el movimiento principal? Este. Ya de estructura, obviamente vamos a hablar mucho con los análisis. Quise mostrarles esto, pero es porque quiero mostrarles ejemplos de cómo es que nosotros la vamos delineando. Miren, aquí el precio sigue avanzando. Ustedes simplemente van a estar enfocados en esos impulsos, esos retrocesos y delinearlo, mapearlo con las mechas. Aquí como me rompió estructura y me intentó hacer un retroceso, tengo un nuevo impulsito en formación. ¿Sí? Vamos a ver si me lo da. Perdón, es este de acá. De acá a acá, hasta que me rompa, tengo un nuevo fractal, ¿no? El precio sigue ahí, en ese rango. Aquí me rompió con mecha. Nada, miren que a medida que el precio va avanzando, si ustedes miran tipo 2, en ningún momento el precio nos está haciendo rupturas. Tengo de acá a acá. ¿Sí? Seguimos avanzando. Aquí me rompió obviamente con cuerpo. Esto de acá. Entonces tengo este nuevo mínimo. Y todo esto puede ser considerado un nuevo máximo de acá. Yo voy siguiéndole la pista a lo que el precio va haciendo. ¿Sí? Y no se trata de estarle siguiendo todo el tiempo si el precio, esto es simplemente para cuestiones de ejemplo, cómo es que digamos que se va siguiendo el precio en la estructura, bien sea con los delineamientos tipo 2, tipo 1 y obviamente el tipo 3, que ya lo vamos a ver. Entonces, así más o menos se delinea. Ya obviamente cuando hablemos del análisis, ya les voy a especificar cómo es que los vamos a delinear temporalidad por temporalidad y entrar ya en el detalle donde es que vamos a esperar entrar. Porque mi intención no es entrenarlos para que estén buscando entradas acá, 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 en todo lado, porque eso es un dolor de cabeza. ¿Sí? Aquí solo les pregunto, ¿aquí hay alguien que le gusta hacer scalping en esta sesión que estamos? ¿Aquí hay gente que le gusta hacer scalping o no? ¿Víctor? ¿Y cómo le, cómo le fue con scalping cuando estaba scalpeando? Eso es una emoción muy fuerte, valga la redundancia. ¿Sí o no? Eso es, pero Otro mejor mundo. dicho, una locura. Y yo Cuando realmente no empecé, recomiendo scalpear cuando de inicio. empecé, para mí yo lo bauticé como mi mundo cuántico. Ajá. Sí, es otro mundo. Entonces es importante pues tener paciencia en eso. La escalpeada es una locura. Yo siento que lo hago bien, pero a mí personalmente, por mi estilo, mi personalidad, mi forma de operar, cuando escalpeo, yo me engomo y me duele la cabeza al final. Entonces no me gusta escalpear. Víctor es un experto, dice Euro. Bueno, excelente. ¿Listo? Entonces, ese es el tipo 2 como yo voy delineando la estructura.
en base a mechas y cuerpos. Y pues ya obviamente está el tipo 3, que es básicamente el lineamiento. No lo voy a hacer el replay, pero el lineamiento con mechas y mechas. Entonces van a darse cuenta, por ejemplo, que acá, iniciando desde donde les mostraba el ejemplo, teníamos el máximo y el mínimo con mecha. La demora es que el precio rompa con mecha y en el tipo 3 yo ya tengo mi nuevo impulso, ¿sí? Puedo bajar este así, que rompió, vuelve y rompe. Obviamente aquí rompe con cuerpos, ¿sí? Y aquí nuevamente me vuelve y me cae el precio. Tenemos esta subestructura en formación, precio rompe. Tenemos nuestro nuevo fractal. Aquí en este ejemplo vuelve y rompe hacia arriba. Entonces ustedes ya tienen como que cada nada van a tener rupturas con mechas y mechas. El tipo 3, sí, el tipo 3 digamos que es de los más confusos porque les puede jugar muy feo porque cada nada el precio está haciendo rupturas, ¿sí? Cada nada. Entonces aquí tenemos ruptura por acá, digamos que estoy por acá y el precio tenía yo este mínimo, es por acá, me rompe. O sea, el tipo 3 es una completa locura. Tienen que saberlo practicar. O sea, antes de meterse en real con todo lo que les estoy enseñando, lo importante que es que ustedes lo practiquen siempre. Miren, noten todo este trayecto subestructural que les estoy diciendo. ¿Por qué subió hasta por allá? ¿Por qué llega hasta esas zonas? Bueno, recuerden que había un impulso mayor y necesitaba hacer una corrección. Y ahí es cuando yo les decía, él tiene que llegar a mitigar cómo, no lo sabemos. Sería una mentira donde yo les dijera, vean, de acá abajo a acá arriba, ustedes van a ver que van a hacer 3 impulsos, dos retrocesos, o sea, eso es una teoría market maker donde se habla de que todo ciclo de los market makers son 3 impulsos y 2 retrocesos, 3 niveles. No sé si alguno sabe sobre market maker o alguna vez lo estudió acá. Siempre esa teoría era sobre 3 impulsos, ¿sí? Y los retrocesos y ya, sencillo. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé con esa teoría, yo empezaba a ver 3 impulsos y a veces se daban, pero a veces se dan como 5 y no hay qué, ¿sí? O los que estudiaron ondas de Elliot, lo mismo. Yo tengo un alumno que tiene en consideración eso porque él aprendió lo que sabe conmigo, pero tenía ya experiencia previa y pues obviamente él aplica las ondas de Elliot, pero ya usando lo que yo le mostré y eso es válido. Las ondas de Elliot tienen que ver mucho con estructura, pero toca, digamos, profundizarle más a ese tema. No lo enseño porque personalmente no lo utilizo, no diciendo que eso sea malo, sino que pues es mi metodología y eso es lo que pues no les voy a enseñar, ¿no? Porque no lo uso yo. Entonces, ¿por qué les voy a enseñar algo que no utilizo? No tendría sentido. ¿Listo? Entonces el precio hace su respectivo retroceso con la finalidad de mitigar lo que llevan perdiendo desde toda esta caída. Pero créanme, toda esta caída se ve maravillosa, pero a la final tienen que ir a limpiar la embarradita que hicieron, porque todo esto ya lo vamos a hablar con conceptos de Smart Money. El precio a la final, digamos que un mercado eficiente siempre tienen que verlo de esta manera. Cuando el precio, y por eso les digo, mañana vamos a hablar sobre Smart Money y los conceptos que hay detrás de ello, pero un mercado eficiente siempre tiene una estructura no tan, digamos que tan, es una estructura sana, sí que se notan los impulsos, retrocesos, todo muy bien, pero un mercado no saludable o ineficiente es cuando tiene movimientos así de bruscos. Eso es un mercado que obviamente aquí están ganando mucho dinero, pero también están perdiendo un jurgo también de dinero acá, entonces tienen que ir a liberarlo, por eso es que tienen que mitigar. Entonces, eso es lo bueno de entender cómo se mueven las instituciones. Ustedes entendiendo cómo se mueven los bancos, tienen la facilidad de decir, ok, el precio no se puede estirar toda una eternidad para una región, para un sector. O sea, imagínense donde el precio llegara y de repente, ¡pum!, una línea recta hacia abajo. No habría negocio. Sí, básicamente tendríamos un poco de gente que pierde y ellos ganarían, pero ya se acabó el negocio, como que apague y vámonos. ¿Sí? Entonces no les conviene tener ese tipo de mercados. Sí, tienen que ir sutilmente a mitigar, digamos que esas regiones, esas zonas donde pues obviamente el precio no ha como tal liberado. Por ejemplo acá, volviendo al tema
la estructura tipo 1 o tipo 2. Déjenme un segundo, les dibujo acá. En la tipo 2, por ejemplo, o en la tipo 1, la tipo 1 aquí tenemos de cuerpo a cuerpo, tenemos este último impulso, ¿sí? Y el precio rompe con cuerpo. Ahí tenemos un cambio, ¿sí? Ya para buscar fractal bajista. Si la estoy viendo desde tipo 2, tengo mecha a mecha, también hubo una ruptura, pero solo cuando se generó esta vela negra. Si yo estuviera viéndolo en tipo 3 y tengo el mismo delineamiento de un máximo y mínimo y me lo rompe, con la primera vela que rompió con mecha, ya para mí eso es una ruptura. Entonces, en ocasiones es confusa la tipo 3, pero en ocasiones nos puede estar anticipando un movimiento como este, ¿sí? Entonces, eso es muy de preferencias, eso es de mucho backtesting, eso es de mucha estudio, práctica como tal, y que ustedes lo vayan adaptando a su estilo, cómo les parece, cómo se les va adaptando a su metodología, ¿no? A su identidad como traders a medida que vamos avanzando. Entonces, aquí pues quería mostrarles este ejemplo, cómo ir marcando, delineando la estructura como tal, tanto por fractales chiquitos como subestructuras, como fractales enormes, como todo este impulso, por ejemplo. Ustedes para considerar un nuevo impulso, teniendo en cuenta la estructura general, ¿sí?, de este máximo y este mínimo, necesitan, pues primero que todo, que el precio retroceda todo esto y rompa. Si es en el tipo 1 con cuerpo, tipo 2 con cuerpo o tipo 3 con tan solo una mecha para considerar el nuevo fractal. Y esto aplica en todas las temporalidades. Si ustedes quieren empezar a cogerle práctica a esto de manera, digamos que contundente, yo les recomiendo que empiecen con temporalidades grandes, semana, mes, día. Son temporalidades donde ustedes, si comprenden la estructura en esas temporalidades, cuando bajen a la temporalidad pequeña, lo van a entender así o hasta mejor. Pero nunca empiecen, y eso es un grave error, empezar desde la temporalidad de 1 minuto y querer subir a una temporalidad mayor. No, porque yo necesito entender el contexto de lo que está sucediendo para poder aplicarlo en temporalidades pequeñas. Los bancos, personalmente, ellos no, o principalmente ellos no operan en temporalidades de 1 hora. Ellos son operadores a posición, y eso significa que posiciones o inversiones a demasiado largo plazo, semanas y meses, inclusive años. Entonces, una temporalidad de 1 minuto no es de sus mayores intereses. Créanme que ellos no van detrás del stop de Víctor, que de pronto sea de $5, o el stop mío de $10, o el stop del que sea de $1. Créanme que cuando ellos van y lo sacan a ustedes en stop loss y perdieron $1, $3, 5, 10, 20, lo que sea, ustedes no les están generando la liquidez que ellos realmente quieran. Y no es correcto decir, no, es que ellos me están cazando, los famosos stop hunts, porque eso es típico de todo. La demora es que yo me meto y se van en contra mío porque es que, mejor dicho, soy la última Coca-Cola del desierto, entonces necesito, yo me meto a operar y ellos van directo a mi stop loss, porque es que yo me metí. Yo tengo un amigo o tenía un amigo que ese era como el chiste siempre. No, hermano, es que nosotros, la demora es que yo me meta y como que ya saben, se conectó fulano, vamos a atacar el stop. ¿Y cuánto perdió? No, $5. Créanme que ellos no van tras $5. Ellos van por millones y trillones de dólares para pues obviamente generar la liquidez que requiere este mercado, este negocio tan grande, tan lucrativo, ¿no? Pero pues obviamente a veces por la falta de conocimiento, pues nos vemos nosotros enfrentándonos o estando parados en el carril del tren y esa vaina viene a toda para levantarnos. ¿Listo? Entonces, son los 3 tipos de estructura que quería hablarles. Obviamente ahorita no voy a hablar tanto de cómo es que lo van a aplicar, porque pues ya voy a explicar obviamente un trade en específico de principio hasta el final, cómo es que digamos que yo lo aplico.